Muy buenos días con los estudiantes del cuarto y quinto año de secundaria. Reciban los saludos muy cordiales del Colegio Basili. En esta oportunidad vamos a trabajar nuestro tema de historia con lo que concierne al tema de la Primera Guerra Mundial. De antemano, eh, estamos ya a puertas de celebrar un año más de vida institucional. Eh, Instar para la participación en las diferentes actividades, ¿no? Sabemos que de repente la forma es distinta, pero que los estudiantes, pues, tanto de las aulas de cuarto y quinto, que son los estudiantes, como se dice, ¿no? Los que deben dar el ejemplo, participen activamente, se motiven, ¿no? Eh, y bueno, cada aula represente pues a los estudiantes que están, cada coordinador ha designado, ¿no? Bien chicos, vamos entonces con nuestro tema. La Primera Guerra Mundial se va a desarrollar en el año 1914 a 1918. Va a ser uno de los acontecimientos más catastróficos que se ha dado en el mundo. Eh, Esta guerra va a estar impulsada por países imperialistas, ¿no? Ambición de poder, que hasta hoy día, digamos, esto todavía viene dándose, ¿no? La ambición del poder sin medir ninguna consecuencia, ¿no? Ahí vemos algunas imágenes, las guerras de trincheras y los miles de muertos, ¿no? Eh, pero te preguntarás, y dentro de los muertos van a ser miles de personas que inclusive no sabían por qué peleaban, y vamos a tener pues a la población, ¿no? La gente más humilde. Esas son las grandes consecuencias, ¿no? Bien, vamos a tener primero los antecedentes para que lo tengan en cuenta y claro el panorama. Dentro de los antecedentes tenemos que a la primera mitad del siglo XX es una época de grandes cambios a nivel mundial. Hay que entender de que el, los ingleses ya habían desarrollado ya todo lo que conocían la revolución industrial. Eh, se aproximaba a la generar el imperialismo colonial, ¿no? Las grandes burguesías se van a enfrentar por el control político y económico del mundo. Tenemos a Alemania, eh, y digamos la apropiación de materias primas de colonia, no se va a dar nivel. Por otra parte, el pueblo, profesor, el pueblo trabajador, o sea, las clases trabajadoras también se estaban organizando, ¿no? Políticamente, ¿no? Dirigiendo revoluciones, ¿no? Para también luchar. Siempre ha habido esa contraparte a nivel del mundo hasta hoy en día. Por ejemplo, primero tuvo como carácter pues, la Internacional Obrera, ¿no? Donde se reunían todos los obreros del mundo de carácter pues, progresista. Aquí hay un dato importante, ¿no? Quien va a participar en esta Internacional Obrera va a ser nuestro gran eh, César Abraham Vallejo Mendoza, ¿no? Pero eso que tiene que ver cierta literatura, ¿no? Para que lo pueda entender, ¿no? No solamente pienses que los que van a hacer el cambio pues son los políticos, no, todos. Vallejo participó, ¿no? Y dentro de su línea poética, tú puedes darte cuenta en un primer momento, eh, no, por ejemplo, el primer poema de los Heraldos Negros, eh, digamos, tiene un carácter, ¿no? Pero por ejemplo ya andate a Dados Eternos, cambias, ¿no? Cambias por ejemplo,
los 9 monstruos, ya empieza Vallejo a darle una pizca de lucha contra todo lo que estaba pasando, ¿no? Sería importante que analicen, ¿no? Entonces, los trabajadores también se organizan. Tenemos también la Asociación Internacional de Trabajadores, ¿no? En respuesta a todo lo que estaba pasando. Vamos a definir qué se entiende por una guerra mundial. A través del desarrollo de la sociedad se han dado infinidad de guerras, ¿no? Estas guerras se dan cuando un grupo tiene el interés de apropiarse de algo que no le pertenece: riquezas, esclavos, tierras, mercados, ¿no? Estas guerras van a tener su origen con la aparición de la propiedad privada. Las guerras. Mira, la guerra cómo se da el desarrollo de la humanidad. En el tiempo del esclavismo empieza, pues, ¿no? Ahí empieza la propiedad privada, control de poblaciones y territorios. En el tiempo feudal, control de tierras, ¿no? Y la mayor renta de ellas hacia el señor feudal. En la fase que nos encontramos en el capitalismo, en la fase imperial, control de fuentes de materia prima y mercado, ¿no? Tenemos, entonces, así se viene el tema del desarrollo de las guerras. Entonces, ¿qué va a ser la Primera Guerra Mundial? Vamos a definirla como una guerra entre potencias capitalistas por un nuevo reparto de colonias. En este reparto de colonias, o sea, de territorios, ellos se van a repartir: esto es mío, no lo debes tocar, etc. Que querían, digamos, apropiarse, ¿no? Fuente de materia prima, mano de obras y mercado, ¿no? También es conocida como la Gran Guerra. Esta Primera Guerra Mundial también se le va a conocer como la Gran Guerra. Aquí tenemos causas. Vamos en todo caso a ver las causas, pero antes de ver las causas, es importante que se tenga claro: toda guerra mundial o todas guerras, nunca o siempre se va a buscar desviar, ¿no? Por ejemplo, se van a buscar pretextos para iniciar la guerra, ¿no? Y esos pretextos algunos lo quieren hacer valer como causa, ¿no? Y confunden a la historia, ¿no? Eso vamos a ver, pero hablamos primero con las causas. Causa. Primera causa va a ser la expansión, ya habíamos dicho, ¿no? Cada uno de estos países, potencias, van a querer, pues, conseguir colonia, ¿no? O sea, por ejemplo, Alemania quería las colonias de Francia, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Disputas comerciales, ¿no? Lucha entre bloques europeos por el control del mercado, ¿no? ¿Quién debe tener el control de los mercados para colocar sus productos? Luchas sociales también, el avance de la organización social obrera en Europa, ¿no? Conflictos territoriales, lo que te hablaba, como el problema de Marruecos, la pugna por Alsacia y Lorena, así como el control de los Balcanes, ¿no? Para acceder a puertos y rutas comerciales. Por lo tanto, se van a dar formación de alianzas militares, ¿no? La Triple Alianza, ¿no? Se forma en el año 1882, aquí tenemos la Triple Alianza, va a estar formada por por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Alemania, Austria, Hungría e Italia. Y la Triple Entente va a estar formada que se forma en 1907, Inglaterra, Francia y Rusia. Aparentemente se había dado un pacto, ¿no? El llamado paz armada. ¿Qué significa una aparente paz, ¿no? O sea, que no habían conversado para que pase la guerra, pero internamente se venían preparando. Paz armada se le llamó porque habían conversado los principales líderes que van a respetarse los territorios, pero internamente cada uno se venía preparando, ¿no? Compra de armamento, etcétera, etcétera. La guerra generada entre las potencias imperialistas por lograr la hegemonía mundial, ¿no? Y que fue alimentada por resentimientos, alianzas,
competencia económica y los nacionalismos. Esto quieren confundir en la historia. El asesinato del archiduque Francisco Fernando heredero de la corona de Austria en Sarajevo, en 1900 lo toman como un hecho de que es el inicio, ¿no?, del bando contrario, ¿no? Pero por fuente de información se sabe que este hecho fue realizado por un movimiento nacionalista de Serbia, ¿no?, llamado La Mano Negra. Entonces, no tuvo que ver. Austria quiso aprovechar la oportunidad para acabar con Serbia. En esta política la va a apoyar Alemania. Entonces Rusia declara la guerra a Austria, mientras que Alemania lo hace a Rusia y Francia. Como se ve, el funcionamiento de las alianzas desencadena el conflicto general, ¿no? Ahí va a haber en todo caso algunos países que van a apoyar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Italia va a ser un país que no va a tener de repente una política férrea a la primera formación, se va a pasar, ¿no? En 1915 la Triple Entente, imagínate. Quienes van a apoyar también a la Triple Entente va a estar Estados Unidos, Turquía, Bulgaria van a apoyar a la Triple Alianza, ¿no? O sea, son apoyos que se van a dar de países en este conflicto. El desarrollo de la guerra lo vamos a tener con la campaña de movimientos. Se inicia la invasión por Alemania, ¿ya? Se inicia la invasión por Alemania de Bélgica y Francia, ¿no? Aquí los alemanes son detenidos en la primera batalla de Marne. Alemania va a establecer el plan Schilfe, ¿no?, en 1905, plan que consiste en tener una rápida victoria, ¿no? Se da pues la guerra de posiciones. Los franceses desarrollaron una guerra de desgaste frente a Alemania mediante las trincheras, ¿no? Se hizo estas trincheras, ¿no?, que van a ser pues una estrategia, ¿no? Ante ello Alemania siguió la misma estrategia y ambos, digamos, se enfrentaron en esta estrategia de las guerras de trinchera o guerra de desgaste. Guerra marítima. Alemania desató la contraofensiva submarina para garantizar el aprovisionamiento de materias primas a su industria. Por ello hundió barcos de diversas nacionalidades, por ejemplo el Lusitania. Este fue un pretexto para que Estados Unidos ingrese, ¿no? Ante ellos la persona de Estados Unidos en el fondo quería instalar una hegemonía norteamericana. O sea, la idea era que el objetivo de Norteamérica era ingresar, ¿no? Porque también pues quería tener control de materia, ¿no?, como lo ha conseguido hoy en día. Finalmente, Rusia se va a retirar de la guerra, puesto que la lucha de los movimientos obreros va a dar un salto muy fuerte en Rusia. Se va a dar el triunfo de la revolución bolchevique, ¿no? O sea, Lenin llega al poder, ¿no? Y Lenin plantea que para qué, digamos, Rusia, digamos, está luchando en una guerra tonda donde hay miles de muertos, ¿no?, que no tienen nada que ver, planteaba Lenin. Entonces, Rusia se retira de la guerra y hace un pacto, un tratado con Alemania denominado el Tratado Brest-Litovsk, donde cede territorios a Alemania de Ucrania, Lituania, Letonia y Estonia, ¿no? ¿no? La idea era pues, no continuar y Rusia continuar con su ideología, ¿no? Estados Unidos interviene para proteger el comercio internacional. Consecuencias de esta primera van a ser las caídas de las monarquías absolutistas, ¿no? En Alemania, Austria, Hungría y Rusia, ¿no? Cae el zar Nicolás, ¿no? Cae en Alemania el Weimar, Austria y Hungría, Federico, los herederos, ¿no?
Se da condiciones de paz y cobro de una fuerte indemnización a Alemania por la potencia vencedora mediante el Tratado de Versalles. Esto va a ser un caso importante, ¿no? Van a vencer y Alemania, pues, las potencias vencedoras mediante el Tratado de Versalles colocan, pues, una serie de medidas a Alemania, ¿no? Esto va a ser un resentimiento que Hitler va a iniciar para darle inicio a la Segunda Guerra Mundial posterior a esto, ¿no? A este Tratado de Versalles. La guerra imperialista se transforma en una guerra revolucionaria para Rusia, surgiendo el primer Estado socialista de la historia, ¿no? De lo que es Rusia. Surgen nuevas potencias mundiales como Estados Unidos y Japón. Surgen la Sociedad de Naciones para preservar la paz y el orden mundial a favor de los capitalistas. Esto lo va a crear Norteamérica, ¿no? La Sociedad de Naciones. Aparece la ideología fascista contraria al movimiento social de los obreros, o sea, también se da el fascismo. Ahí vamos a atender en Alemania a Hitler. En Italia vamos a tener pues a Benito Mussolini. En España el franquismo, ¿no? Entonces, esto va a ser una lucha que lo vamos a ver posterior en los temas, ¿no? Esto vamos a comentar con el libro, que lo vamos a ir viendo en la asesoría correspondiente para el día de hoy. Nos vemos.